Buenas tardes, Miss, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? ¿Todo bien? ¿Avanzando? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Buenas. Hola, hola, Leonel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, muchachos. Buenos días, ahí está, recién despertando, Pedro. Muy bien. ¿Qué tal, muchachos? Buenas. Ya está. Muy bien. Espero que hayan tenido una semana muy productiva. Nos reencontramos nuevamente para seguir avanzando con el curso, para seguir abarcando mayor contenido teórico. Ya estamos prácticamente hoy día cerrando razones trigonométricas de ángulos agudos, que rápido hemos pasado ya por los temas. Se ha visto ya sistemas de medidas angulares, sector circular, razones parte uno y ahora vamos a ver razones parte 2. Pero antes, si la memoria no me falla, con ustedes había quedado pendiente lo de propiedades. Propiedades de las razones trigonométricas. Es algo de lo cual no se habló mucho que digamos la semana pasada por cuestiones del tiempo, ¿no? Entonces vamos a cerrar rápidamente la teoría de la semana pasada con las propiedades de las razones trigonométricas. Y lo que principalmente tú tienes que saber de las propiedades de las razones es que las seis razones de las cuales ya hemos hablado la clase anterior, seno, coseno, tangente, hasta cosecante, son razones que no son aisladas, ¿no? Que no son totalmente, pues, aisladas la una con la otra, sino que por el contrario, estas razones están relacionadas. Y esta relación que nosotros vamos a encontrar, le vamos a decir propiedad. Por eso se le llama propiedades de las razones trigonométricas, ¿no? Vamos a analizar las seis razones desde seno hasta cosecante y vamos a identificar qué lazo hay entre las razones que yo estoy estudiando. Por ejemplo, un primer dato interesante es que hay pares de razones trigonométricas que son recíprocas. Entendamos la palabra recíproca como inversa, aunque lo correcto es recíproca, tal y como lo he puesto en pizarra, pero como para entenderlo, podemos decirle por ahora inversa, ¿no? Por ejemplo, la recíproca de 5 es un quinto, su inversa. La recíproca de 7, un séptimo. La recíproca de 2 octavos, o mejor dicho, 2 novenos, 9 medios. Eso es a lo que me refiero con recíproca, ¿no? Y de las seis razones trigonométricas, hay pares que se pueden relacionar justamente con esta propiedad. Por ejemplo, un primer par son el seno con la cosecante. El seno y la cosecante son razones trigonométricas recíprocas. Profe, ¿cómo sabe? Opuesto sobre hipotenusa, hipotenusa sobre opuesto. El coseno con la secante también son recíprocas. Profe, ¿cómo sabe? Adyacente sobre hipotenusa, hipotenusa sobre adyacente. Y finalmente tenemos el último par que es tangente por cotangente. Este último par de razones también son recíprocas y de la definición se infiere esto, ¿no? Ahí está. Ahora, como propiedad, no es solamente ya identificar que son recíprocas y ahí queda la cosa, sino que como propiedad nosotros podemos decir que al ser razones recíprocas, su multiplicación, su producto me tiene que dar 1. El producto de dos números recíprocos son o es 1. Multiplica 5 por un quinto, 1, 9 séptimos por 7 novenos, 1. El producto de dos números recíprocos da 1. Y como ya sabemos que estas razones son recíprocas, pues su multiplicación me tiene que dar 1. Pero para ello hay algo que sí o sí se tiene que cumplir. Los ángulos que aparecen en estas razones que son recíprocas tienen que ser iguales. Porque ¿qué pasa si a ti te ponen seno de 20 por cosecante de 10 igual a 1?
y de repente alguien intenta justificarlo de esta forma, ¿no? El seno es opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa sobre opuesto, todo se va, me queda uno. Ya, entonces tú le dices, no, pues ¿cómo va a ser esto posible si es que 20 no va a tener el mismo cateto opuesto que 10 y menos van a tener la misma hipotenusa? Pertenecen a dos triángulos rectángulos distintos. No pueden estar dentro de uno, ¿no? Porque que yo recuerde, los ángulos agudos son complementarios. Entonces, importantísimo que ustedes tengan presente que para que el producto de dos razones recíprocas realmente me dé uno, los ángulos que yo estoy trabajando tienen que ser iguales. Eso es lo que se debe de cumplir en el primer grupo, ¿no? Ya, entonces, a esta propiedad nosotros le podemos dar una doble lectura. Una lectura de ida y una lectura de vuelta. Primero la lectura de ida. Cuando el producto de dos razones recíprocas me da uno, cuando los ángulos son iguales. Ya, esa es la lectura de ida. La lectura de vuelta. ¿Qué se cumple si los ángulos son iguales? El producto de las razones recíprocas da uno. Ya, esa es la lectura de vuelta. De ida y de vuelta. Luego tenemos el segundo grupo. El segundo grupo son las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Este es el grupo número 2 que yo puedo construir. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Ahí está. Ahora, yo creo que aquí la información es bastante clara, ¿no? Lo que yo tengo que hacer aquí es preguntarme qué relación hay cuando trabajo las razones de dos ángulos que suman 90. Y lo que tú puedes hacer es, en paralelo, como ya sabemos que los ángulos van a ser complementarios, significa que van a tener que estar dentro de un mismo triángulo rectángulo. Lo que tú puedes hacer es, en paralelo, calculas las 6 razones trigonométricas de alfa y calculas las 6 razones trigonométricas de beta. Colocas los resultados uno a uno y luego te preguntas qué relación hay. Y cuando tú trates de establecer una relación entre las 6 razones de alfa y las 6 razones de beta, te vas a dar cuenta que hay valores que coinciden, hay valores que salen lo mismo. Y eso es lo que se cumple en la segunda propiedad. La segunda propiedad, de manera general, dice así: la razón trigonométrica de un ángulo va a ser igual a la corrazón trigonométrica de su complemento. Ahí está, ¿no? Esto es lo que se va a cumplir. Y como puedes observar, la condición es que, y acá se aprecia bien claro qué relación hay entre estos dos ángulos, la relación es que los ángulos sumen 90. Los ángulos deben sumar 90, deben ser complementarios. Profe, ¿qué cosa es eso de razón y corrazón? Ah, bueno, los que son razón y corrazón los podemos poner por aquí abajito. Son el seno con el coseno, la tangente con la cotangente y la secante con la cosecante. Ahí está, ¿no? Estos son los pares de razones trigonométricas que tienen esa relación de ser razón y corrazón. Entonces, estos son los pares de razones que van a salir lo mismo, pero bajo la condición de que los ángulos sumen 90. Entonces, vamos a darle nuestra lectura de ida y de vuelta, porque así como la anterior tiene su doble lectura, acá también. ¿Qué cosa puedo decir en un primer instante? Si la razón es igual a la corrazón, los ángulos suman 90. Si tú tienes seno igual coseno, tangente igual cotangente, secante igual cosecante, de arranque tus ángulos suman 90. Pero también le puedo dar la lectura de vuelta. Si tú ya comprobaste que los ángulos suman 90, entonces la razón es igual a la corrazón. Un ejemplo. Por ejemplo, podríamos poner seno de 40 igual a coseno de 50. ¿Qué tal? Buenas tardes, André. Seno de 40 igual a coseno de 50. ¿Cómo lo sé? Porque 40
y 50 son ángulos de medidas complementarias. Entonces, la razón de uno va a ser igual a la corrazón del otro. O si no, en todo caso, también podría ser la tangente de x más 20 es igual a la cotangente de 70 menos x. ¿Cómo lo sé? Porque nuevamente los ángulos suman 90, los ángulos son complementarios. Y si los ángulos me suman 90, la tangente es igual a la cotangente, ¿no? De esto trata este segundo grupo. Cuando la razón es igual a la corrazón, ello significa que nuestros ángulos suman 90. Claro, bajo la condición de que los ángulos sean complementarios, siempre vamos a contar con esa relación de que la razón es igual a la corrazón. Ya, a ver, vamos a ver un ejemplo de la semana pasada. Ya, por ejemplo, a ver, dice así. El número de cursos que llevará un estudiante de la Facultad de Ciencias Matemáticas está dado por seno de 3x más coseno al cuadrado de 4x más 5 por tangente al cuadrado de 6x. Calcule en cuántos cursos se inscribirá si además se sabe que, ajá, ahí viene nuestro dato, ¿no? El seno de 2x por la tangente de x por la cosecante de x más 10 por la cotangente de x es igual a 1. Ya mira, aquí en este dato que se nos está dando, nosotros vamos a utilizar la doble lectura de las razones recíprocas. ¿A qué me refiero con la doble lectura de las razones recíprocas? Uno, los ángulos son iguales. Esa es la ida. Y la vuelta, si los ángulos son iguales, el producto de estas razones da 1. Y yo me doy cuenta que estas dos tienen los ángulos iguales. Estos dos tienen los ángulos iguales. Entonces, su producto, ¿cuánto da? Si los ángulos son iguales, su producto, ¿cuánto da? Muy bien, claro, Rafaela. Si los ángulos son iguales, muy bien, Nicole, el producto de estas razones da 1, porque son recíprocas. La tangente y la cotangente son recíprocas. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos estaría quedando luego de haber colocado ese producto por la unidad? Nos estaría quedando el seno de 2x por la cosecante de x más 10 igual a 1. Ahora tenemos la lectura de ida, ya no es la lectura de vuelta. Pregunto yo, ¿qué se tiene que cumplir para que el seno por la cosecante de 1? ¿Qué se tiene que cumplir para que el producto de estas dos razones recíprocas sea 1? Claro, los ángulos tienen que ser iguales. Entonces yo procedo a igualar 2x con x más 10 y de aquí se desprende que el valor de x es 10 grados sexagesimales. Ahí está. X es 10. Listo. De esta forma, lo que nosotros podemos hacer es ya calcular el número de cursos. El número de cursos en los cuales se va a inscribir este estudiante de la facultad es, si x vale 10, sería seno de 30, seno de 30, más coseno al cuadrado de 45. Recuerda que estamos partiendo de la idea de que x es 10. Y todo por tangente al cuadrado de 60. Nuevamente hago hincapié que el valor de x es 10. Uy, qué suerte, todos los valores son notables, conocidos. El seno de 30 es 1/2. El coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, pero al elevarse al cuadrado, 1/2.
La tangente de 60 es raíz de 3, pero al cuadrado 3. Entonces ya sabemos en cuántos cursos se va a inscribir este estudiante. Este estudiante va a llevar 3 cursos. Y ahí queda, ¿no? Así es. Listo. Eso es lo que corresponde a las razones recíprocas. Vamos a ver un último ejemplo antes de pasar ya a lo de hoy día, pero con ángulos complementarios. A ver. Ya ver, vamos a ver este problema de aquí. Ya, a ver, ¿qué dice este segundo problema? Dice así. En la figura se muestra un poste vertical RQ en mantenimiento que está sostenido por dos cables PR y SR formando los valores de A y B. Si la empresa contratista determina que el número de días que demorará la reparación está dado por B cuadrado menos A cuadrado entre 6, calcule cuántos días estará en reparación el poste. Ya. Aquí lo que nosotros tenemos ya el segundo grupo. Voy a copiar el dato que nos está dando el problema. Y el dato que nos está dando el problema dice que el seno de 6 teta más 20 es igual al coseno de 2 teta más 2. Ya, 2 teta más 2. Este es el dato que nos está dando el problema. Yo voy a regresar arriba a la parte teórica y le doy una lectura de ida al segundo grupo. Y la lectura de ida dice que si la razón es igual a la corrazón, entonces los ángulos suman 90. Entonces regreso a mi problema y justo me dicen seno igual coseno. Bueno, si seno es igual a coseno, si razón es igual a corrazón, entonces los ángulos deben sumar 90. Sumo mis ángulos: 6 teta más 2 teta, 8 teta, 20 más 2, 22, y la suma de estos dos me tiene que dar 90 grados sexagesimales. Pasas a restar, sacas cuarta y el valor de teta, o mejor le sacamos mitad nada más. Pasas a restar y le sacas mitad. Si pasas a restar y le sacas mitad, se desprende que 4 teta es igual a 34. Si pasas el 22 a restar, sería 68. Y luego si le sacas mitad a ambos lados, la mitad de 8 teta es 4 teta y la mitad de 68 es 34. De esta forma, nosotros ya podemos trabajar la figura que nos están dando. A ver, voy a reconstruir esa figura aquí en la parte inferior. Ya, la figura está más o menos así, ¿no? Ahí está. De donde nosotros ya hemos descubierto algo. Lo que hemos descubierto es la medida de este ángulo. Este ángulo estaría midiendo 37 grados sexagesimales. Profe, ¿cómo sabe? Porque ya sabemos que 4 teta es 34 y ahí veo que se le está sumando 3. 34 más 3, 37. De paso, también podríamos decir ya cuál es la medida de este ángulo. ¿Por qué? Porque como 4 teta es 34, el valor de teta es 17 medios. Y por lo que veo, a ese valor de teta que es 17 medios, se le está sumando 10. 17 medios más 10, este ángulo mide 37 medios.
Listo, con eso el problema ya en teoría ha terminado. Aquí hay un 10, aquí hay un B y aquí hay un A. Ya, empezamos a trabajar. Primero vamos a empezar con el triángulo de 37 y 53. Que yo recuerde, en el triángulo de 37 y 53, a 37 se le opone 3K, a 53 se le opone 4K y a 90 se le opone 5K. Ahí está. Pero además yo también sé que la suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo. O en todo caso, si no lo quieres hacer de esa forma, también sería válido que yo de arranque nada más utilice al notable de 37 medios. Y el notable de 37 medios, que es un notable aproximado, me dice que la relación de catetos es de 1 a 3. Por lo tanto, si es que el cateto opuesto mide 3K, ¿cuánto debe ser el cateto adyacente? Para que esa relación sea de 1 a 3. Recuerda que, claro, 9K. Para que se mantenga esa relación de 1 a 3, teniendo en cuenta que lo opuesto es 3K, el adyacente va a tener que ser 9K. Para que se mantenga esa relación de 1 a 3 que tiene este triángulo de 37 medios. Ya, entonces acá tendríamos que esto de aquí es 5K. 5K es igual a 10, K vale 2. Si K vale 2, ya tenemos el valor de B. B es 4K, pero 4 por 2 es 8. Y de paso también ya tendríamos el valor de A. Profe, también el valor de A, claro, por supuesto, porque si esto es 3K y esto de acá es 9K, claro, ajá, por el isósceles, porque como la suma de dos internos me da un externo, también hay un 37 medios arriba y hay un isósceles. Ya, entonces, esta hipotenusa de aquí, que es A, teniendo en cuenta que esto es 3K y esto es 9K, esto de aquí va a ser 3K por la raíz de 10, pero ya sabemos que K es 2, 3 por 2, 6 raíz de 10, y ese va a ser el valor de B, o perdón, el valor de A. Todavía, ya listo. Y ahora que ya tienes el valor de A y el valor de B, lo reemplazas en lo que te dice aquí, que es el número de días que va a demorar, y con eso sale este problema número 2. Entonces, con esto, ahora sí damos por cerrado lo que corresponde a propiedades de la CRT. Recuerda, por favor, que son dos grupos que se pueden construir y en base a esos grupos, el trato es distinto. En el caso del primero, los ángulos se igualan, en el caso del segundo, los ángulos suman 90. Ahora, hay un pequeño grupo de casos especiales en donde también los ángulos suman 90. Vamos a agregarlo aquí en la parte final, ¿ya? Aquí. Hay un pequeño grupo de razones cuya multiplicación me da 1, pero que cumplen que los ángulos son complementarios, que los ángulos suman 90. ¿Cuáles son esos cuatro productos? Número 1, seno por secante. Número 2, coseno por cosecante. Número 3, tangente por tangente. Ay, tangente por tangente, perdón. Ya. Y hay un cuarto que es cotangente por cotangente, pero la verdad es que es lo mismo que tangente por tangente. Entonces, estos tres resultados son resultados adicionales donde de repente uno podría decir, profe, son recíprocas porque el producto da 1, pero inicialmente en la forma en la cual se me presentan aún no son recíprocas. Sí son recíprocas en realidad porque la multiplicación me está dando 1, pero las razones que me dan al inicio aún no tienen esa relación. Entonces aquí es cuando uno tiene que darle la forma. Y finalmente se concluye que para estos tres productos igual a 1, los ángulos suman 90. Profe, ¿y podría demostrar por qué los ángulos suman 90? Claro, vamos a tomar uno de los tres. Por ejemplo, voy a tomar el primero.
voy a preguntarme, ¿qué pasa si el seno por la secante me da 1? Ya, entonces yo recuerdo lo que hemos visto hace unos momentos, ¿no? Hace unos momentos vimos que para que la multiplicación me dé 1, tengo que estar hablando yo de dos razones recíprocas. Y la recíproca del seno es la cosecante. Es decir, la razón que tendría que estar ocupando este espacio tendría que ser una cosecante. Eso es lo que yo me proyecto, ¿no? Tendría que estar ahí una cosecante para que efectivamente la multiplicación me dé 1. Pero no solamente tendría que estar la cosecante, sino que tendría que estar la cosecante del mismo ángulo, que es algo que les comenté al inicio. Tiene que ser la cosecante del mismo ángulo. Entonces yo veo que aquí donde está la secante de y tendría que estar la cosecante de x. Eso significa que estos dos son iguales. Eso significa que la secante de y la cosecante de x van a ser iguales. ¿Y qué se tiene que cumplir para que la secante sea igual a la cosecante? Que los ángulos suman 90. Con eso estaríamos demostrando que esos tres productos finales, que son un adicional, ¿ah? En San Marcos no los he visto tanto, pero por si acaso lo coloco. Eh, para esos tres productos igual a 1, que son tangente por tangente, cotangente por cotangente, seno por secante o coseno por cosecante, esos tres productos dan 1 siempre y cuando los ángulos suman 90. Y ahí queda. Por ejemplo, si tú te encuentras con esto en un problema, tangente de 5x por tangente de 4x igual a 1. Si tú te equivocas y tú aquí igualas los ángulos, dices, profe, a mí me enseñaron que para que el producto de 1, los ángulos tienen que ser los mismos. Y ahí de repente uno se emociona, iguala los ángulos. Se va el x, 5 igual a 4. No tiene sentido esto, y hubo una inconsistencia, porque no debía haber igualado los ángulos, sino que debía haberlos sumado e igualado recién ahí a 90, ¿no? Para que lo tengan presente. Ya, ahora sí damos por concluido este tema de propiedades para pasar a lo de hoy día. ¿Tienen alguna preguntita de las propiedades? ¿Sí? A ver, confirme el resto, por favor. Ya. De repente por ahí es Ah, ya, es la señal. A ver, intenta salir y entrar nuevamente, Champ. De repente ahí se arregla. Ya está. Gracias, gracias, muchachos. Ya, entonces, para los ángulos es necesario secantes. Para los ángulos es necesario secantes. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Pedro? A ver, a ver. Ah, sí, así es. Como les digo, estos tres productos igual a 1 son un caso donde los ángulos suman 90. Si se dan cuenta, se parecen bastante a estos tres de la izquierda. Y por eso lo que yo no quiero es que ustedes cometan el error de igualarme ángulos aquí. Aquí sí los ángulos se igualan, aquí sí. ¿Por qué? Porque son razones recíprocas y para que el producto dé 1 los ángulos tienen que ser iguales. Pero aquí no, aquí no. Aquí las razones inicialmente no son o no tienen esa propiedad de ser recíprocas. Mira, seno secante. En estos tres casitos en particular, no me vayas a igualar los ángulos. Profe, ¿y entonces qué se cumplen esos tres casitos? Acá te estoy diciendo, los ángulos suman 90. En estos tres casitos en particular, no iguales ángulos. Y es más, te puse un ejemplo aquí abajo para que veas que cuando tú igualas se llega a una inconsistencia, ¿no? Si yo te pongo tangente de 5x por tangente de 4x igual a 1, tú dices, profe, iguales. Se va el x, 5 igual a 4. Y ahí estás creando tus propias matemáticas, ¿no?
Ya, entonces, ten cuidado con eso. Lo de relación de 1 a 3 es por el 37 medios. El triángulo de 37 medios es un notable aproximado y en el triángulo de 37 medios encontramos relación de catetos de 1 a 3. Como a él le habíamos puesto 3K, entonces el adyacente tiene que ser su triple y el triple de 3K es 9K. Y la hipotenusa es este cateto 3K pero acompañado de raíz de 10. Y ahí es donde nosotros ya calculamos el valor de A porque ya teníamos el valor de K, el valor de K era 2. Y esa es la idea, ¿no? Ya, perfecto. Ya, vamos entonces con resolución de triángulos rectángulos. Ah, ya, sí, sí, no hay problema. Mandan la fotito nada más porque los simulacros no los estoy haciendo yo, así que no tengo las preguntas, pero sí me las comparten y ahí las resolvemos. Ya, entonces, dice así, resolución de triángulos rectángulos. Miren, lo que voy a explicar a continuación, lo que voy a explicar a continuación es una definición de resolución para todos. Ya, ahí la voy descargando. En unos momentos la desarrollamos. Ya, lo que yo voy a explicar aquí, muchachos, es una definición general, no solamente para resolver triángulos rectángulos, sino para resolver triángulos en general. Para ello yo voy a poner aquí un triángulo cualquiera. A este triángulo cualquiera lo vamos a estudiar con mayor calma más adelante. Este triángulo se llama triángulo oblicuángulo. Y lo que se cumple es que si es que yo quiero resolver este triángulo, si yo quiero resolver el triángulo, lo primero que tendría que preguntarme es, ¿y qué cosa es resolver un triángulo, no? Y aquí vamos a responder a la mano derecha. Resolver un triángulo implica contar con sus 6 elementos fundamentales. Tenemos que contar con sus 3 ángulos y sus 3 lados. Ahí está. Entonces, esto es lo que tú tienes que tener en consideración. ¿Qué significa resolver un triángulo? Un triángulo significa contar con sus 3 lados y sus 3 ángulos, lo cual implicaría que yo necesito conocer cuánto mide este alfa, cuánto mide este beta, cuánto mide este teta. Y también necesitaría saber cuál es la longitud de este A, cuál es la longitud de este B y cuál es la longitud de este C. Cuando tú cuentes con las 6 variables totalmente ya calculadas, el triángulo se dice que está resuelto. Profe, ¿y por qué solo estos 6? Porque es con ayuda de estas 6 que tú puedes calcular más cosas. Si tú tienes 3 lados y 3 ángulos, puedes calcular área, puedes calcular perímetro, puedes calcular inradio, puedes calcular exradio, mediana, bisectriz, puedes calcular circunradio. ¿Te das cuenta que con estos 6 elementos que presenta nuestro triángulo, yo puedo ampliar mucho más lo que el problema me puede pedir? Por eso es muy importante que cuando tú te plantees la tarea de resolver un triángulo, finalmente termines con sus 3 lados y sus 3 ángulos. Ya, entonces, eso es lo que significa resolver. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para resolver un triángulo, ¿no? Porque imposible que a mí me digan esto, ¿no? Imposible que a mí me digan así, ya, resuélveme ese triángulo. Yo con toda la razón del mundo le digo, oye, ya, profe, no te pases, ¿cómo que resuélvelo si no me estás dando nada? No, ¿cómo yo me invento los datos o cómo es la cosa?
Ya, entonces, ¿qué es lo que necesito para poder yo resolver un triángulo rectángulo? Al ojo, ahí está, ¿no? Claro, no sé qué querrá el profe, ¿no? Si no, saco mi transportador, saco mi regla milimetrada y empiezo a medir, ¿no? Ya, entonces, en un problema, ¿qué necesito yo que me den como dato? Necesito que me den 3 de los 6 elementos. Una pregunta solo me dio un ángulo. Necesito 3 de los 6 elementos. 3 de los 6 elementos. De los 6 elementos, es decir, de los 3 lados y de los 3 ángulos, necesito que el problema me dé 3. 3 de ellos tienen que ser dato, donde al menos uno de ellos sí o sí tiene que ser un lado. Mínimo un lado. Mínimo uno de los 3 lados. Mínimo uno de los 3 lados. Tenlo presente, por favor. En los 3 que me van a dar a mí como dato, tiene que estar sí o sí incluido al menos uno de los 3 lados. A ver, yo te pregunto. Este ángulo es 20, este ángulo es 40, este ángulo es 120. ¿Se puede resolver? ¿Qué opinan? No, no se puede, muy bien. Este triángulo no se puede resolver. Profe, ¿cómo que no? Mire, usted ha dicho que nos tienen que dar 3 y nos están dando 3, nos están dando los 3 ángulos. Sí, pero el problema es que estos 3 ángulos no están delimitados con una longitud. Esto tiene múltiples posibilidades. Triángulos donde los ángulos internos midan 20, 120 y 40, yo el triángulo lo puedo estirar, lo puedo hacer más pequeño y entonces el triángulo no está correctamente delimitado. Por eso es que yo necesito que al menos uno de los 3 datos que me vayan a dar sea un lado. Si yo te digo, o bueno, si yo te quito el 120 y te digo esto de aquí es 7 unidades, ahora sí tengo un triángulo que yo ya puedo empezar a resolver, ¿no? Ahora sí la cosa ya tiene o toma sentido. Ahora sí yo ya podría calcular los otros 3 elementos que me faltan. Uno de ellos sí o sí tiene que ser un lado. ¿Ya? Viene la siguiente pregunta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo resuelvo o cómo calculo, mejor dicho, los otros elementos que me faltan? Porque se supone que si 3 van a ser dato del problema, mi tarea va a ser completar los otros 3. Con fe, dice Alejandro. Ahí está, muy bien. Con razón, ya vamos buen tiempo con la fe, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, ¿cómo es que yo resuelvo este triángulo? ¿Cómo es que yo calculo estos 3 lados o estos 3 elementos que me faltan? Estos 3 elementos que me faltan, al menos en el caso del triángulo rectángulo, los podemos obtener con ayuda de las razones trigonométricas. Claro, así es, con ayuda de las razones trigonométricas. Para ello, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar lo siguiente. La razón trigonométrica del ángulo agudo, porque uno de los ángulos agudos me van a dar a mí como dato. Recuerda que tienen que darte 3 de los 6 elementos como dato. Uno de los ángulos agudos, o la razón de uno de los ángulos agudos, la podemos calcular como lado que quiero o longitud del lado que quiero entre longitud del lado que tengo. Ahí está, ¿no? Listo. Esto es lo que yo voy a aplicar para el caso de los triángulos rectángulos.
Profe, ¿y por qué? Porque en el caso de los triángulos rectángulos, mira, vamos a dibujar por acá un triángulo rectángulo. En el caso de los triángulos rectángulos, ya se conoce sí o sí la medida de uno de los ángulos. La medida de ese ángulo es 90. Sí o sí ya se conoce uno. Rectángulo es una característica fundamental, inherente a él. Uno de sus ángulos sí o sí va a tener que ser 90 grados. A continuación, si yo quiero resolver este triángulo rectángulo, como ya tengo uno de ellos, que es el 90 grados, ya tengo uno de los tres que son necesarios para trabajar. Entonces, lo que yo podría plantearme es lo siguiente. Mira, vamos a ponerlo por acá. Te voy a poner las tres situaciones que nosotros podríamos encontrar. Ya hemos dicho que lo inherente es que el ángulo es recto, que el ángulo mide 90 grados. Ahí ya tengo uno de los tres. ¿Qué puedo yo obtener? ¿O qué cosa puedo yo trabajar? Caso 1. Si aparte del ángulo recto, conozco la longitud de dos lados. Por ejemplo, que él sea 4 o que él sea 5 y que él sea 4. Pregunta, ¿este triángulo rectángulo se puede resolver? Sí, sí se puede resolver. Así es, perfecto. Tengo tres de los seis elementos donde al menos uno de ellos es un lado. Así es, muy bien. Y entonces me propongo la tarea de calcular lo que falta. Primero calculo el lado que falta por Pitágoras, sería 3. Y luego calculo la medida de los ángulos. Para la medida de los ángulos ya tengo uno, es 90. Y los otros dos, bueno, los otros dos los puedo aproximar, ¿no? Aproximadamente este ángulo sería 37 y aproximadamente este ángulo sería 53. Y mi triángulo ya está resuelto. Ya está mi triángulo resuelto porque ya tengo sus seis elementos, sus tres lados y las medidas de sus tres ángulos. Otro caso. Otro caso sería, por ejemplo, esta segunda situación donde yo tengo el ángulo recto, pero ahora lo que conozco ya no es hipotenusa y cateto, sino que lo que conozco ahora es cateto y cateto. Pregunta, ¿este triángulo rectángulo se puede resolver? También, por supuesto, porque tengo tres de los seis elementos donde al menos uno de ellos es un lado. Entonces, lo primero que yo haría es calcular el lado que falta. El lado que falta lo calculo por Pitágoras, saldría raíz de 2. Y luego calculo la medida de los ángulos. Como es un ángulo notable, sería 45 uno y 45 el otro. Y ya tengo mi triángulo rectángulo resuelto. Y viene la tercera y última situación, y es aquí donde nosotros vamos a hacer el análisis a detalle. Este es realmente el caso que a nosotros nos interesa. Este casito de aquí. Aquí es donde van a estar nuestros esfuerzos. Los otros dos no, porque los otros dos, como has podido ver, con un pitagorazo y de repente un poquito de notable, sale. Se puede resolver. Ah, gracias, gracias, Cham. Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Entonces, como les decía, estos dos casitos no son relevantes para nosotros porque con un pitagorazo y con una medida de ángulo notable, y si no es notable también se puede con la función inversa, se puede resolver. Pero este último caso es donde vamos a nosotros poner nuestra máxima atención. Profe, ¿y cuál es ese último caso? Ah, perfecto. ¿Qué pasa si yo te digo que él es 5 y que él es 20 grados sexagesimales? Cuenta. ¿Tendré tres de los seis elementos donde uno de ellos es un lado? ¿Se podrá resolver ese triángulo? Sí, se puede resolver. Se puede resolver ese triángulo rectángulo. Primero, calculamos la medida del otro ángulo. La medida del otro ángulo sale pero al ojímetro porque tiene que ser el complemento del primero.
Y lo que me faltaría son las longitudes de los lados. Y eso es lo que vamos a aprender a resolver. Este es el caso donde vamos a prestar mayor atención. Aquí. ¿Qué caso es ese, profesor? Cuando se conoce la longitud de un lado, la longitud de un lado y la medida de un ángulo agudo. Y la medida de un ángulo agudo. Profe, pero ahí hay dos. Usted dijo que eran tres. Claro, pues es que no estoy contando al 90. El 90 es inherente al triángulo rectángulo. Con el 90 ya se completan los tres. Ya, este es de aquí es el que nosotros vamos a, en donde nos vamos a explayar más. Y aquí salen tres casos. Vamos a ver nuestros tres casos de resolución. A ver. Ahí está. Listo. Ya, entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a explayar un poco más. Esa longitud del lado que nosotros vamos a conocer se puede alternar. La longitud de este lado que nosotros vamos a conocer, porque acá dice bien claro que tenemos que conocer la longitud de un lado, esa longitud puede cambiar. Esa longitud puede ser la longitud de la hipotenusa. Esa longitud que nosotros conocemos también puede ser la longitud del cateto opuesto. Y esa longitud que nosotros conocemos también puede ser la longitud del cateto adyacente. Entonces, estas son las tres situaciones que nosotros tenemos que analizar. Cuando se conoce la longitud de la hipotenusa, cuando se conoce la longitud del opuesto y cuando se conoce la longitud del adyacente. Y todos parten de esta última idea. Los dos primeros casos, como te digo, están ahí de referencia para que tú veas que también se pueden resolver, pero ahí no es donde estamos prestando atención. Acá sale con un pitagorazo y ya prácticamente con eso queda. Aquí es donde nosotros estamos trabajando con mayor calma y con mayor ampliación. Ya, entonces vamos a ver cómo es que hacemos para calcular las longitudes de los otros lados. El ángulo no hay problema, el ángulo siempre va a ser el complemento de teta. Con el ángulo no hay mayor problema, pero el problema sí está más con los lados. Ya, entonces, máxima atención, por favor. Voy a poner por acá un espacio para completar y un espacio para completar. Entonces yo me pregunto qué es lo que quiero y qué es lo que tengo, para lo cual lo que puedo hacer es momentáneamente a este espacio le puedo poner un X. Y digo, ¿qué es lo que quiero? Y tú me dices, profe, quiero X. Ah, sí, pues tienes razón. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, profe, lo que tengo es L. Ah, sí, pues muy bien, tienes razón. Pero ¿sabes qué? Este X entre L resulta ser una razón del ángulo teta. Ese X entre L resulta ser la división de la longitud del opuesto entre la longitud de la hipotenusa. Y ustedes que ya son expertos en el uso de las razones trigonométricas, saben que opuesto sobre hipotenusa es el seno. Así es. Ahora, como yo quiero X, ¿qué hago con el L? Este L que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y listo, ya tenemos la longitud de ese primer lado. La longitud de este lado va a ser L por el seno de teta. Ahí está. A continuación vamos a calcular la longitud del otro lado. Momentáneamente le voy a poner Y. Nuevamente me apoyo en esta regla práctica que hemos puesto arriba. Primero va mi lado que quiero. ¿Qué quiero? Quiero Y. ¿Qué tengo? Tengo L. Pero la división de Y entre L resulta ser la división de su adyacente entre su hipotenusa. Y adyacente entre hipotenusa es coseno.
Como yo quiero y, el L lo pasas a multiplicar y de ahí obtengo que la longitud de y es L por el coseno de teta. Ahí está. Y ya tenemos nuestro primer caso. Vamos a ponerle aquí arriba. Este es el caso 1. Caso 1. A ver, ponme tú ahí en el chat. ¿Cuál crees que es el caso 1? Cuando la longitud del lado que se conoce, ¿qué cosa es? Cuando la longitud del lado que se conoce es la hipotenusa. Así es. Hipotenusa. Ahí está. Lo máximo. Muy bien, muchachos. Excelente. Ahí está, ¿no? Claro, el hipopótamo, ¿no? El hipopótamo. Ahí está. Ya, a ver. Uy, como no. De ahí. Ya. Ya listo. Ejemplo. A ver, ejemplo. Ejemplo. Mira, para que no estés haciendo a cada rato lo que quiero sobre lo que tengo, yo les recomiendo siempre a mis estudiantes que se aprendan el caso de resolución. Profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo que me aprendo el caso de resolución? Ya, vamos a ver dos ejemplos acá. Si tú tienes un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es 5 y el ángulo es 20, tomando como referencia lo que habíamos puesto al principio, como yo ya sé que lo que tengo es la longitud de la hipotenusa, ya yo me aprendí luego de haber estudiado que el opuesto es con seno y el adyacente es con coseno. Suficiente. Ya no tengo que estar lo que quiero sobre lo que tengo. No, ya de frente yo sé que cuando se conoce la longitud de la hipotenusa, el opuesto es con seno y el adyacente es con coseno. A ver, otro ejemplito. Imagínate que nosotros descubrimos que la longitud de la hipotenusa es la tangente de beta. Profe, la longitud puede ser una razón trigonométrica, claro, porque al final una razón trigonométrica es un valor numérico, es decir, puede representar la longitud de un segmento. Y este ángulo que sea alfa. Como ya sé que lo que se me está dando es la longitud de la hipotenusa, el opuesto, ¿con qué va, muchachos? El opuesto. ¿El opuesto con qué va? Con seno. Claro, el opuesto va con seno. Es decir, el opuesto va a ser tangente de beta, que es lo que yo conozco, es mi lado que yo conozco, por el seno de alfa. Ahí está. Yo ya sé que a ese lado que conozco, que es la tangente de beta, lo va a estar acompañando un seno en el opuesto. Y en el adyacente va a ir con coseno. Claro, muy bien, en el adyacente va a ir con coseno. Entonces aquí va a ser tangente de beta por el coseno de alfa. Y de esta forma ya no estoy pues a cada rato lo que quiero sobre lo que tengo, lo que quiero sobre lo que tengo. De frente ya sé que en el caso 1, cuando se conoce la longitud de la hipotenusa, el opuesto es con seno y el adyacente es con coseno. Caso 2. Caso 2. Este caso 2 es cuando se conoce la longitud del cateto opuesto. La longitud del cateto opuesto. Ahí está. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice antes. Aquí yo voy a hacer lo que quiero sobre lo que tengo, pero ya tú en el examen simplemente ya con el valor aprendido simplemente lo utilizas, ¿ya? Entonces yo aquí por el momento voy a poner X y digo, ¿qué quiero? X, profesor. Ya, muy bien. ¿Qué tengo? L, profesor. Ya, perfecto. Pero X entre L es una razón.
X entre L es la división del adyacente entre el opuesto. Es decir, X entre L es la cotangente de ese ángulo θ. Y este L que está dividiendo, yo lo puedo pasar a multiplicar. Y ahí tengo ya el valor de X. Ese lado va a ser L por la cotangente de θ. L por la cotangente de θ. Ahora vamos por la hipotenusa. Voy a ponerle Y. Lo que quiero sobre lo que tengo. Profe, ¿qué quiero? Y. Profe, ¿qué tengo? L. Pero la división de Y entre L resulta ser una razón. La división de Y entre L es la división de la hipotenusa entre el cateto opuesto. E hipotenusa sobre cateto opuesto es la cosecante. Pasas a multiplicar el L y ya tenemos el valor de Y. Esto sería L por la cosecante de θ. Ahí está. Entonces, ahora que ya tú conoces el caso completito, ya no hay que estar aplicando a cada rato lo que quiero sobre lo que tengo. Será pues en un caso de emergencia, por si de repente no recuerdas la información. Ahí podría ser, ¿no? Ya no me queda de otra, voy a usar lo que quiero sobre lo que tengo. Pero si tú practicas este tema, créeme que los casos se te van a quedar ya, pero en una, ya. Vas a ver el caso, vas a decir, uy, me están dando el opuesto. Ah, ya sé cuáles son los otros dos. A ver, un ejemplo. ¿Qué pasa si te digo que L es 7 y L es 31 grados hexagesimales? Me doy cuenta que este es el caso 2 cuando conozco la longitud del opuesto y en ese caso el profesor ya me enseñó que el adyacente es con cotangente, es decir, esto va a ser 7 cotangente de 31. Y la hipotenusa va a ser con cosecante, es decir, esto va a ser 7 cosecante de 31. Cuando se conoce la longitud del opuesto, el adyacente es cotangente y la hipotenusa es cosecante. Y ahí tengo ya mi triángulo prácticamente resuelto. O si no, a ver, te coloco que esto de acá es M y que este ángulo de aquí es 40 grados hexagesimales. Ya pues, como se conoce ya la longitud del cateto opuesto, inmediatamente la del adyacente va a ser M por cotangente de 40 y la de la hipotenusa M por cosecante de 40. Ahí está. Ya de frente, nada que lo que quiero sobre lo que tengo. De frente, nada más. Yo ya conozco este caso de resolución. Hexagesimal. Bueno, no es un sistema de medida angular, pero en todo caso, si hacemos una lectura de su estructura, pues, ¿no? Sería un sistema en base 16. Hexa 16 creo que es, ¿no? A ver. Ah, 6, perdón. 6, 6, 6. En base 6, ¿no? Haciéndole la lectura de la palabra. Ya. Ah, claro, ¿no? De repente lo has escrito mal. Si es hexagesimal, es el sistema de medida angular que hemos estudiado en la primera clase. Ya. Caso 3. Cateto adyacente. ¿Qué pasa cuando yo conozco la longitud del cateto adyacente? Ahí está. Vamos a correr esto un poquito más a la derecha. Ya, cuando yo conozco la longitud del cateto adyacente, lo que va a ocurrir es lo siguiente. A ver, vamos a poner por acá un espacio y por acá otro espacio. Yo voy a hacer lo que quiero sobre lo que tengo aquí en la clase y ya luego tú practicas los casos para que finalmente ya por defecto sepas qué es lo que hay que completar. A ver, le pongo un X, quiero X, tengo L y X entre L es una razón trigonométrica. X entre L es la división del opuesto entre el adyacente. Claro, es la tangente. Ese L lo pasas a multiplicar y el valor de X sería L por la tangente de θ. L por tangente de θ. Ahora aquí yo le pongo un Y
lo que quiero es y, lo que tengo es L, y entre L es una razón, es la secante, así es, y el L lo pasas a multiplicar. Y ya tengo el valor de y. El valor de y es L por la secante de t. Entonces, cada vez que tú te encuentres con este tercer y último caso de resolución, si tú conoces la longitud del adyacente, el opuesto es con tangente y la hipotenusa con secante. A ver, un par de ejemplitos. Ahí está, 1 y 2. Ya, entonces vamos a poner por acá a ver que esto de acá sea, gracias, que esto de acá sea 8 y que esto de acá sea 20. No, 20 ya usamos. 70. Ya, entonces, ¿cuál sería la longitud del opuesto? A ver, muchachos, vamos. Claro, gracias. Eso sería 8 por la tangente de 70. De frente nada más. 8 tangente de 70. ¿Y la hipotenusa? Claro, 8 por secante de 70. De arranque nada más, ya está. Ahí está, muy bien. Ya, vamos a poner por acá, a ver, que esto de acá sea L seno de phi. No, muy largo, vamos a ponerle solamente seno de phi. Que esto de acá sea el seno de phi. Y que este ángulo sea beta. Ya, entonces el cateto opuesto sería seno de phi por tangente de beta. Ya sé que el opuesto es con tangente. Seno de phi por tangente de beta. Y la hipotenusa sería seno de phi por secante de beta. Ya sé que la hipotenusa es con secante. Ahí está. Listo, entonces ahí tenemos nuestros tres casos de resolución. En estos tres casos de resolución hemos nosotros puesto en práctica lo que quiero sobre lo que tengo. Si no lo recuerdas en tu examen, entonces como caso de emergencia sí podemos utilizar lo que quiero sobre lo que tengo. Pero yo recomendaría practicarlos y cuando tú te aprendes esto ya el resto es simplemente aplicarlo de manera directa, ¿no? Lo aplicamos de manera directa. A ver, ya. A ver, pregunto. Cuando conozco la longitud de la hipotenusa, dejando de lado de que siempre va a ir primero el lado conocido, no sé si te has dado cuenta que siempre primero va el lado conocido. Siempre primero va el lado conocido, siempre primero se coloca ese lado conocido. Ya, pero dejando de lado ese lado conocido, pregunto yo, si se conoce la hipotenusa, el opuesto va con seno, perfecto, y el adyacente, coseno, listo. Si se conoce la longitud del cateto opuesto, el adyacente va con cotangente y la hipotenusa, cosecante, excelente. Si se conoce la longitud del adyacente, el opuesto va con tangente y la hipotenusa, secante. Excelente, muy bien. Ya, vamos a ver. Ahí está, muy bien. Esa es la actitud. La actitud. Sí, ahorita vamos a llegar a eso, no te preocupes. Vamos a avanzar primero algunos ejemplos de lo que acabamos de explicar. Ya. Miren.
Conozco la longitud de la hipotenusa. Cuando conozco la longitud de la hipotenusa, ya hemos hecho el comentario. Cuando se conoce la longitud de la hipotenusa, el opuesto es con seno. El opuesto es con seno. Sí, una señorita ya mandó la captura. De todas maneras, ahorita subo un ratito. Y el adyacente es con coseno. Ahí está. Cuando se conoce la longitud de la hipotenusa, el opuesto es con seno y el adyacente es con coseno. Fíjate que ya no estoy lo que quiero sobre lo que tengo ni tanta cosa de frente. Ya sé que el opuesto es con seno y el adyacente es con coseno. Pero al mismo tiempo, ese m coseno, ¿qué cosa es de mi cuadrado? Es su lado. Y en un cuadrado los cuatro lados son iguales, lo cual significa que este lado también debe ser m coseno de teta. Por lo tanto, el valor de x se calcularía como la diferencia, como la resta. Gracias, Yamilet. El valor de x se calcularía como m coseno de teta menos m seno de teta. Factorizas el m y colorín colorado, el problema se ha terminado. ¿Se entendió? Mira qué importante es conocer los casos de resolución. Ya, perfecto. Seguimos. Ya, a ver, dice así. En la figura se muestra un modelo para la construcción de una rampa en la entrada de un colegio. Determine X en términos de M, alfa y beta. Ya. Cuando yo conozco la longitud de la hipotenusa, ya sabemos que el opuesto es con seno y el adyacente es con coseno. Es decir, esto va a ser m por el seno de alfa. Y el otro va a ser m por el coseno de alfa. Pero ese m por coseno de alfa no nos interesa, por eso no lo voy a poner. Paso al otro triángulo rectángulo. Y en el caso del otro triángulo rectángulo, ¿qué es lo que conozco? Bueno, con lo que acabamos de calcular, lo que conozco ahora es la hipotenusa. Y yo ya sé que cuando se conoce la hipotenusa, el opuesto es con seno y el adyacente es con coseno. Por lo tanto, ese x que es adyacente sería con coseno. Pero no te olvides que siempre primero va todo nuestro lado conocido. Es decir, siempre primero va m seno de alfa y recién ahí lo acompaño del coseno de beta. No te olvides, siempre primero va a ir el lado conocido y luego el opuesto va a ser con seno y el adyacente va a ser con coseno. Y ahí queda. Ahí está el siguiente problema, esa es la número 5. Podría poner la 1 y la 2 y ahí está la 1 y la 2. Esta es la pizarra 1. La pizarra 1 era terminar la teoría de la semana pasada. Ya, muy bien, seguimos. Espérense, muchachos, espérense, ¿por qué se desesperan? Ahí está, muy bien. Ya, entonces, en la figura, esta es la número 11. En la figura se muestra una caja del lado L que luego de resbalar queda con una de las esquinas apoyadas en la pared. Si el lado CD de la caja forma un ángulo alfa con la vertical, determine la altura a la cual se encuentra el vértice B de la caja respecto al suelo
en términos de L y de alfa. Ya, entonces, en primer lugar, al ser este un cuadrado, una caja cuadrada, los cuatro lados van a ser iguales. Estos cuatro lados van a tener la misma longitud. Ahí está. Además, este ángulo alfa yo lo puedo subir por el complemento. Si él es alfa, él es 90, él sería 90 menos alfa. Y si él es 90 menos alfa y 90, entonces él es alfa. Entonces lo que estamos haciendo es subir el ángulo alfa por el juego del complemento para que todo esté listo para poder resolver, empezar a resolver. Me doy cuenta que en este caso se me está dando la longitud de la hipotenusa. Cuando se me da la longitud de la hipotenusa, el adyacente es con coseno. Es decir, esto va a ser L por el coseno de alfa. Y ahora voy al triángulo de arriba y nuevamente veo que me dan la longitud de la hipotenusa. Cuando se me da la longitud de la hipotenusa, el opuesto es con seno. Esto es L por el seno de alfa. A continuación, procedemos a sumar porque lo que yo quiero es X. Y cuando sumo, tengo que el valor de X sería L por el seno de alfa más L por el coseno de alfa. Factorizas el L y ahí queda la respuesta de este problema número 11. Importante trasladar el ángulo con el juego del complemento. Por el juego del complemento. Nuevamente, alfa, 90, 90 menos alfa. 90 menos alfa, 90, sí o sí el otro tiene que valer alfa. Los ángulos tienen que ser complementarios. Por eso es que trasladé el ángulo alfa a la parte superior. Ya. Seguimos. Número 12. A ver, de aquí lo vamos a revisar. De repente se ha pasado algún error de tipeo. A ver, dice, Elisa decide confeccionar una corbata de lazo con las especificaciones mostradas en la figura para su gato. Para ello compra una tela especial importada desde Turquía. Determine MP en términos de A, B, alfa y teta. Si esta medida es necesaria para calcular el total de tela a comprar. Ya, entonces me están pidiendo que yo determine MP. Que yo determine MP. En primer lugar, opuestos por el vértice, este ángulo de aquí mide alfa. Y si te das cuenta, este triángulo ya está listo para resolverse. ¿Qué caso es? Es el caso cuando se conoce la longitud del cateto opuesto. Cuando se conoce la longitud del cateto opuesto, ¿cuánto medía la hipotenusa? ¿Te acuerdas? Cuando se conoce la longitud del opuesto, la hipotenusa, ¿con qué iba? Claro, con cosecante. Es decir, esto va a ser A por la cosecante de alfa. Muy bien, perfecto. Y ya tenemos una pequeña parte de MP. Solamente nos falta la partecita de arriba, sumamos y ya tendríamos el valor de MP. Profe, pero ¿y cómo hacemos para calcular ese pedacito? Ya. Lo que yo veo y de lo cual me doy cuenta es que arriba no hay un triángulo rectángulo. Así que lo solucionamos trazando una altura. 90 grados, 90 grados. Este pequeño triángulo rectángulo ya quedaría listo para resolverse. Es el caso cuando se conoce la longitud del opuesto, o perdón, la longitud de la hipotenusa. Y tú sabes que cuando se conoce la longitud de la hipotenusa, el opuesto es con seno. Es decir, esto va a ser B por el seno de teta. Una vez que hemos calculado este lado, que es B por el seno de teta, el triángulo de abajo queda listo para resolverse, porque le estamos dando un lado para que el triángulo se pueda empezar a resolver. Recuerda que como mínimo necesito conocer la longitud de uno de los tres lados.
Y ahora me doy cuenta que en este otro triángulo rectángulo lo que conozco es la longitud del opuesto. Este es el caso 2. Cuando conozco la longitud del opuesto, la hipotenusa, que es lo que yo quiero, va con cosecante. Entonces esto de aquí va a ser B seno de teta por la cosecante de alfa. B seno de teta por cosecante de alfa. Ahí está, ¿no? Y ahora sí que ya tengo los dos pedacitos, sumamos para calcular la longitud de MP. MP sería A cosecante de alfa más B seno de teta por cosecante de alfa. Si no me equivoco, en las claves han factorizado cosecante de alfa, lo cual tiene lógica porque tienen en común esa cosecante de alfa. Esa cosecante de alfa yo la puedo factorizar. Y si factorizo cosecante de alfa, adentro me quedaría A más B seno de teta. Así es, muy bien. Y ahí queda, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos 4 problemas en la segunda pizarra. A ver, ya. En la última parte lo que hice fue trazar una altura en la parte superior. Lo que sucede es que arriba no había un triángulo rectángulo. Y como arriba no había un triángulo rectángulo, lo que hice fue trazar una altura. Tracé una altura porque no había triángulo rectángulo. Por eso es que de M hacia MR tracé un 90 grados. Ahora que ya tracé la altura y ya tracé el 90 grados, me doy cuenta que en el triángulo rectángulo de arriba se conoce la longitud de la hipotenusa. Este es el caso 1. Cuando se conoce la longitud de la hipotenusa, el opuesto va con seno. Por eso es que le puse B por seno. Y el de aquí sería B coseno, pero no lo puse porque no me interesa ese B coseno. Una vez que terminé con el triángulo de arriba, pasé al triángulo rectángulo de abajo. Y en el triángulo rectángulo de abajo la situación es distinta. Ya no conozco la longitud de la hipotenusa, sino ahora conozco la longitud del cateto opuesto. Y cuando se conoce la longitud del opuesto, la hipotenusa va con cosecante. Cuando se conoce la longitud del cateto opuesto, la hipotenusa va con cosecante. Por eso puse B seno de teta por cosecante de alfa. Finalmente sumé los dos segmentitos porque lo que me piden es MP, ¿no? Me piden todo esto. Ya. A ver, vamos a ver la 13 que me la han estado pidiendo a cada rato. A ver. Ah, ya no es la 13, ahora es la 15. Ya, a ver. Luego de que se pierda una pieza de un rompecabezas, el dueño decide replicarla con un carpintero, para lo cual le hace un dibujo especificando las medidas que ésta tenía, pero no recuerda el valor de X, por lo que decide colocarla en términos de A, B y teta. Determinen la expresión dada por el dueño del rompecabezas. Ya, entonces lo que yo necesito aquí, vamos a replicar la figura ahí porque ha salido media deforme ahí. Ya, ahí está, mejor. Este de acá es 90 grados, este de acá es 90 grados y este de acá es teta. Esto de acá es B, esto de acá es X. Oh, no, miento, este de acá es A y el de arriba es X. Ya mira, si es que yo quiero resolver este triángulo rectángulo con A, con B y con teta, pues me conviene que A y teta estén dentro de un triángulo rectángulo, dentro de un mismo triángulo rectángulo. ¿Cómo hago que A y teta estén dentro de un mismo triángulo rectángulo?
haciendo o trazando, mejor dicho, una altura. Trazo una alturita. Y al trazar esa altura, muchachos, me doy cuenta que ya A y teta están dentro de un triángulo rectángulo, donde A estaría quedando como la longitud de la hipotenusa. Y yo sé que cuando se conoce la longitud de la hipotenusa, el opuesto va con seno. Eso significa que todo esto sería A por el seno de teta. Ahí está. Pero aún así, este segmento que acabamos de calcular sobrepasa el valor de X. Este segmento que nosotros hemos calculado, fíjate que no es idéntico a X, no, es mucho más largo, es mucho más extenso. Profe, ¿y entonces cómo hago para calcular X? Fácil. Desde este vértice, trázale un 90 grados. De tal forma que lo que yo estaría generando es un rectángulo. Y si estoy generando un rectángulo, lo que arriba vale X, abajo también va a ser. Eso significa que lo que mide X es esto de aquí. Esto es X. ¿Y cómo calculo este X? Restándole a seno de teta, que vale todo, este cachito de aquí. Si yo a seno de teta, que mide todo, le resto este cachito de aquí, lo que estoy obteniendo es el valor de X. Profe, pero ¿y cómo calculo este cachito? No lo tengo. Ah, no se preocupen, porque ese triángulo se puede resolver. Teta 90, este ángulo de aquí mide 90 menos teta. Si ese ángulo mide 90 menos teta y este ángulo es 90, entonces el ángulo de arriba debe ser teta. Sí o sí, este ángulo de aquí arriba debe ser teta. Y tengo un triángulo rectángulo donde lo que se conoce es la longitud de la hipotenusa. Cuando tú tienes un triángulo rectángulo donde lo que se conoce es la longitud de la hipotenusa, el adyacente, porque lo que yo quiero es ese cachito de ahí, el adyacente va con coseno. Eso significa que ese cachito va a valer B por coseno de teta. Ahora sí, procedemos a calcular X con una resta. El valor de X sería A seno de teta, que es todo lo de amarillo, menos ese cachito de la derecha que es B por el coseno de teta. Y listo. Ahí queda el valor de X, ¿no? Ya está. Solamente era cuestión de trazar alturas para que estén dentro de los triángulos rectángulos. Esa es toda la jarana. Ya, muy bien. No va a dormir por la 3 hoy día, champ. Ya. A ver, vamos entonces a hablar un poco de ángulos verticales. Por el complemento, por el complemento, el juego del complemento. Cuando yo veo ángulos rectos, esos ángulos rectos son un buen punto de apoyo para poder trasladar el ángulo de una posición a otra. Con el juego del complemento es que yo puedo hacerlo, ¿no? Profe, me hace ver, lo hace ver tan fácil. Sí, pues no, es que ya uno lo tiene más que todo por la práctica, ¿no? Yo también cuando empecé, muchacho, yo empecé a dictar en el 2011. Antes, me amanecía revisando los problemas, me hacían sufrir, los craneaba, pero ya pues luego de tantos años practicando y quemadas de pestañas, ya uno va mejorando, ¿no? Lo que sí no puede detenerse es la búsqueda del conocimiento. Algunos de repente son conformistas, no me sirve para enseñar con lo que ya puedo enseñar ya, pero ahí nomás se estancan, ¿no? Profe, ¿cuántos ciclos tiene? Ya tengo 14 ciclos ya. Ya.
A ver, ya, lo que pasa con la 5 es lo siguiente. Profe, ¿cómo sabe que el lado A seno de teta es mayor que X? Más que todo por la figura. Cuando yo trazo por acá mi ángulo recto, ahí uno puede apreciar que la longitud de ese segmento de color negro es mayor que el segmento de color. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ya, entonces, les estaba diciendo que aquí en la figura uno se puede dar cuenta que la longitud de este segmento de color negro es mayor que la longitud del segmento de color X, ¿no? Y por acá le puedo trazar otro 90 grados y el X que está en la parte superior se va para la parte inferior. Y entonces, ¿cómo calculo yo este X? Este X lo calculo restando. Resto el segmento de color negro con este cachito que me salga por acá, ¿no? Acá me va a salir un pedacito, hago la diferencia y ahí me queda, ¿no? En todo caso, también podríamos prolongar hacia afuera y trazar por acá 90 grados. De tal forma que como esto de aquí es A, arriba también, o perdón, como esto de aquí es A seno de teta, arriba también va a ser A seno de teta. Y le restas este pedacito de aquí y de todas maneras te queda el X, ¿no? Ya. Ya, les estaba comentando que en el caso de la 15, lo que necesitan es la fórmula para calcular el área de una región triangular. Área de una región triangular. Ya, entonces vamos a ver cómo calculo yo el área de un triángulo, o perdón, el área de una región triangular en función a los lados y el ángulo que forma. Ya, entonces yo puedo poner aquí que este lado tenga una longitud m y que este otro lado tenga una longitud n. Y además que el ángulo que hay entre estos dos lados, por ejemplo, sea teta. Si yo quiero calcular el área de esta región triangular, lo que puedo hacer es tomar a n como si fuera la base del triángulo. Esto es la base de mi triángulo. Y lo que necesitaría para calcular el área sería la altura. Si ya tengo la base, pues lo que me falta es la altura. Entonces yo trazo esa altura, pero esa altura no sé cuánto mide. Lo bueno es que esa altura se puede calcular. Como este triángulo rectángulo de amarillo sí se puede resolver, y es más, es el caso donde se conoce la longitud de la hipotenusa. Ajá, muy bien, Clitman. Como se conoce la longitud de la hipotenusa, el cateto opuesto sería con seno. Es decir, esto sería m por el seno de teta. Y ahora sí ya podemos calcular el área de la región triangular. El área de la región triangular sería base por altura sobre 2. Mi base es n, mi altura es m seno de teta y todo esto sobre 2. Y lo que acabamos de encontrar es una forma trigonométrica para calcular el área de una región triangular. El área de una región triangular se calcula como producto de lados por el seno del ángulo que forman entre dos. Y con esta formulita es que ya podemos calcular, o mejor dicho, resolver el problema número 15, ¿no? Ya, a ver. A ver, dice así. Mientras Mario realiza un ejercicio de papiroflexia para formar un sombrero de papel,
Se da cuenta que al doblar las esquinas del sombrero forma dos regiones de área A1 y A2. Determine A2 menos A1 en términos de teta. Ya, entonces lo que yo puedo hacer, muchachos, es jugar con este espacio en blanco. A este espacio que no tiene un valor para su área, le puedo poner, por ejemplo, que el área sea A3. Y de esta forma empiezo calculando el área de la región triangular A1 más A3. Voy a calcular el valor de A1 más A3, pero A1 más A3 sería el área de esta región triangular. Ese es A1 más A3. Y para este caso voy a utilizar la fórmula que acabamos de ver. Un lado es 3 y el otro lado es 2. Entonces aplicamos la fórmula. Producto de lados, 3 por 2, por el seno de teta entre 2. Producto de lados, 3 por 2, por el seno de teta entre 2. Ahí está. Y ahora voy a calcular el área A2 más A3. El área A2 más el área A3 sería esto que voy a pintar de rojo. Esto que estoy pintando de rojo es el área A2 más A3. Uno de sus lados es 2 y el otro de sus lados es 7. Entonces sería 2 por 7 por el seno de teta entre 2. 2 por 7, porque recuerda que la fórmula es producto de lados por el seno del ángulo que forman entre 2. Listo. ¿Qué me pide el problema? Me pide que yo calcule A2 menos A1. Ah, excelente. Se me ocurre restar hacia arriba, porque yo quiero A2 menos A3. Si yo resto hacia arriba, adiós A3. A3 fue algo que nosotros agregamos de manera auxiliar. Ese A3 se simplifica. Nosotros lo pusimos para poder trabajar. Y ya nos estaría quedando A2 menos A1, que sería, bueno, en este caso 2 con 2 se va y lo mismo acá. 7 seno de teta menos 3 seno de teta, 4 seno de teta. Y ahí queda, ¿no? Esa es la fórmula que queríamos repasar en este problema. Producto de lados por el seno del ángulo que forman entre 2. Ya está. Ya, entonces, para que lo tengas ahí presente, ¿no? Producto de lados por el seno del ángulo que forman entre 2. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces un poco de ángulos verticales. A ver, ángulos verticales. Ahí está. Ya, en el tema de ángulos verticales, nosotros hablamos de ángulos eh, eh, que están contenidos en el plano vertical. Es decir, a ver, aquí yo tengo un plano. Este de aquí va a ser el plano vertical. 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Este de aquí es nuestro plano vertical. Y en ese plano vertical es que van a estar contenidos nuestros ángulos verticales. Yo creo que eso no es tan necesario de mencionar. Uno lo puede deducir del nombre, pero de todas maneras es parte del tema. Explicar que los ángulos verticales de elevación, de depresión, están contenidos en este plano y este es el plano vertical. Ahí está.
Si tú quieres, este de acá es nuestro ángulo vertical. Si tú quieres representar a los ángulos verticales, es importante tener en cuenta primero la presencia de las líneas imaginarias. Líneas imaginarias. Ahí está, nuestras líneas imaginarias. Las líneas imaginarias aparecen en todo proceso de observación y siempre van a salir de los ojos del observador, que podría ser un humano, como también podría ser un animal. También sin ningún problema podría ser un animal el que esté realizando el proceso de observación. Entonces yo aquí voy a colocar un ojito. Ahí está ese ojito, muy bien. Y lo que tú tienes que tener en cuenta es que de este ojito van a salir 3 líneas imaginarias. Así es, de los ojos del observador específicamente, ¿no? Primera línea imaginaria. Esta primera línea imaginaria que vamos a dibujar, ahí está, tiene un nombre. Esta primera línea imaginaria se conoce con el nombre de línea horizontal. Como su nombre lo dice, es una línea que siempre va a salir horizontal. No importa qué es lo que el observador esté viendo, siempre va a salir de forma horizontal. Luego tenemos a esta otra línea. Esta es la línea vertical. Esta de aquí es la línea vertical. La línea vertical es una línea que en la mayoría de casos, no, en todos los casos no se toma en cuenta, ¿no? Es simplemente una línea que sigue la trayectoria de la gravedad, pero no nos interesa en realidad esta línea vertical. Te la comento para que sepas que sí hay línea vertical. Me lo han preguntado en algún momento. Profe, ¿si hay horizontal, hay vertical? Sí, sí hay vertical, pero la verdad es que no participa en la formación de los ángulos verticales. Y viene la tercera y última línea, que sí es importante, que es la línea visual. Ya, estas son las 3 líneas imaginarias que participan en todo proceso de observación. La horizontal, la vertical y la visual. Ahí está. Ahora que ya tenemos este esquema de las líneas imaginarias, ya sabes que van a tener que salir de los ojos del observador, siempre de los ojos del observador. Vamos ahora sí a hablar de los ángulos verticales. A ver, vamos a hablar de los ángulos verticales. A ver. A ver, ¿qué le ponemos? Ya, perfecto, acá hay una. Ya, mira. Siempre que nosotros vamos a plantear a los ángulos verticales, como te digo, hay que tener un observador, que puede ser una persona o puede ser sin ningún problema un animal. Entonces, ahí está la persona. Esa persona va a ser mi observador. Y siempre, pero siempre, lo primero que tienes que dibujar es la superficie sobre la cual está parada ese observador. Este observador no está volando en el aire, no es Goku, no es Piccolo. Es una persona común y corriente que tiene que caminar en el suelo, ¿no? Entonces siempre primero dibujo la línea horizontal, el suelo. Y a continuación, de los ojos del observador, voy a dibujar la primera línea imaginaria. Esta es la línea horizontal. Y la visual depende. Depende de si el observador está viendo algo hacia arriba o depende si el observador está viendo algo hacia abajo. Son situaciones distintas, ¿no? Cuando la visual va hacia arriba o cuando la visual va hacia abajo. Y bueno, la horizontal sí es solamente una. Profe, ¿no va a dibujar la vertical? Ya, si quieres dibujamos la vertical, no hay problema, pero como te digo, solamente nos va a servir para cerrar el 90 grados y ahí queda su historia de la línea vertical, ¿no? Ya, entonces tú ves aquí y dices, profe, se están formando dos ángulos. Se está formando un ángulo arriba y se está formando un ángulo abajo.
Ya, esos ángulos que se están formando son los ángulos verticales. El de arriba se conoce con el nombre de ángulo vertical de elevación, porque la visual está por encima de la horizontal. La visual se eleva. Cuando la visual está por encima de la horizontal, el ángulo se llama de elevación. Y el de abajo se llama ángulo vertical de depresión. Cuando la visual está por debajo de la horizontal, ese es el ángulo que se forma, de depresión. Pero quiero que te des cuenta que sea de elevación o sea de depresión, siempre va a estar pegado a la línea horizontal. Siempre el ángulo va a estar pegado a la línea horizontal. Error clásico que yo veo en mis estudiantes. Solamente me dibujan la visual y cuando quieren poner el ángulo de depresión lo ponen acá. Ya, ahí fuiste ya. Porque si pones el ángulo de depresión ahí, la única forma de que se arregle es que te digan que sea 45. Si el ángulo de depresión es 45, pues aparece una rosa blanca en tu carpeta y no pasó nada, ¿no? Porque todo cuadra perfecto. Pero para cualquier otra situación, el ángulo está mal colocado, no está bien en esa posición. Tenlo presente, el ángulo siempre tiene que pegarse a la línea horizontal. En cuanto al observador, te hago el siguiente comentario. El observador se dibuja solo cuando me dicen cuánto mide. Si no me dicen cuánto mide, el observador es un punto. El observador solo se dibuja cuando me dan su estatura. Caso contrario, dibujar como un punto. Ahí está. Y de ese punto es que van a tener que salir las líneas imaginarias, ¿no? Ya, ese es un comentario muy importante respecto al observador. Solamente hay que dibujarlo cuando te dicen cuánto mide. Si no te dicen cuánto mide, ponlo solamente como un puntito y ese puntito va a ser tu observador. Listo. Esa es básicamente toda la teoría de ángulos verticales. El resto es simplemente interpretar lo que el problema te quiere decir, construir la figura y resolver el problema. A ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplito. La 6 dice su compañero. Ya, vamos a ver la 6. A ver. Ya. No se preocupen que luego ya cuando ustedes tengan el PDF de la clase van a tener todos los problemas resueltos para que ustedes los puedan chequear. Igual la semana pasada ya pasé todos los problemas de razones trigonométricas resueltos, así que es cuestión de que ustedes simplemente los revisen e igual sigan practicando con más problemas. A ver, dice así, se tiene un tobogán de 10 metros de largo, ¿ya? Con una inclinación de 53 grados sexagesimales. Ahí está el tobogán y me dice que tiene una inclinación de 53 grados sexagesimales. En la misma dirección del tobogán hay un edificio, ya, hay un edificio, ahí está mi edificio. Mira cómo no pierdo tiempo con las figuras, ¿ah? Simplemente líneas, segmentos. Un niño se presta a descender por el tobogán, ya, aquí está el niño, va a empezar a descender. Vamos a borrar esto muy grande el tobogán. Ya, entonces ahí el niño se presta a descender. Pero antes de descender me dice que observa la parte más alta del edificio con un ángulo de elevación de 37 grados.
Entonces, como no me dicen cuánto mide el niño, el observador es un punto. Ese es el niño. Y de él voy a trazar sus dos líneas imaginarias. Primera línea imaginaria, línea horizontal. Ahí está. La línea horizontal es una línea a la cual no le interesa qué es lo que está viendo el observador. Siempre debe dibujarse de forma horizontal. Y la segunda línea que voy a trazar es la línea visual, que debe apuntar a lo que el niño está viendo, que es la parte superior del edificio, ¿no? Y ahí tenemos entonces a la segunda línea, que es la línea visual. El ángulo que forman estas dos líneas, ese es mi ángulo de elevación, que me dice que mide 37 grados sexagesimales. Ahí está. Cuando el niño se encuentra en la parte final del tobogán, es decir, cuando el niño está aquí, ya se deslizó, ya está en la parte final, vuelve a observar la parte más alta del edificio con un ángulo de elevación de 74. Entonces, yo me doy cuenta que tengo que volver a trazar las líneas desde la nueva posición donde está el niño, y lo bueno es que su horizontal ya está trazada, coincide con el suelo. Por lo tanto, solamente me falta la nueva visual. Trazo la nueva visual apuntando hacia el punto de observación anterior, que es el ángulo de 74. Y esta es la figura. Una vez que tú haces la figura, el resto es notables, lo que quiero sobre lo que tengo, todo lo que ya hemos estado practicando. Lo importante es la construcción de la figura. Y para la construcción de la figura hay que tomar el ejemplo de lo que yo acabo de hacer. Di una lectura lenta, pausada, poquito a poquito fui colocando los datos en la figura y ya quedó. Ya, entonces empezamos a trabajar. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer aquí, por ejemplo? Podemos saber, voy a completar por acá, 90 grados. Y este ángulo de aquí sería un ángulo recto, no un ángulo de 90. Ahí está. Ya, entonces me dicen, el tobogán tiene 10 metros de largo. Este tobogán tiene 10 metros de largo, por lo tanto, por el notable de 37 y 53, que es un notable aproximado, esto de aquí va a ser 8 y esto de aquí va a ser 6. El 8 lo mando hacia la izquierda porque es un rectángulo. En el rectángulo los lados opuestos son iguales. A continuación voy a utilizar mi notable de 37 y 53, que es el notable de la parte superior. Y en ese notable de 37 y 53 yo puedo ponerle aquí 3K y aquí abajo le puedo poner 4K. Pero si todo lo de arriba vale 4K, entonces todo lo de abajo vale 4K. Le resto el 6 y este pedacito de aquí sería 4K menos 6. Finalmente, muchachos, puedo calcular la tangente de 74. La tangente del ángulo 74 sería cateto opuesto 3K más 8 entre cateto adyacente 4K menos 6. Su opuesto es 3K más 8 y su adyacente es 4K menos 6. Pero la tangente de 74 resulta ser un notable de naturaleza aproximada. La tangente de 74 es 24 céntimos. Esto lo pasé la semana pasada, es un notable aproximado. Y ahí podemos calcular cuánto vale K. A ver, 21K más 56 es igual a 96K menos 144. 200 es igual a 75K, ¿no? Y a continuación lo dividimos todo entre 25. Lo divido todo entre 25 porque lo que me interesa es saber cuánto es 3K. Lo divido todo entre 25, aquí me quedaría 8 y aquí me quedaría 3K. Es decir, 3K es 8. Si 3K es 8, entonces ya tenemos la altura del edificio. La altura de nuestro edificio aproximadamente sería de 16 metros. Y ahí termina, ¿no?
Ahí lo mando, ahí lo mando. Y ahí está. Ya listo. Ahí les mandé. Ahí está el de la semana pasada. Ah, sí, Leonel, ¿verdad? Ya. Ahí nos estamos quedando, muchachos. Solamente voy a ayudar con rapidísimo a la 10 de Leonel que me había preguntado. A ver. Sí, acá está. A ver, dice, en la figura, dos hermanitos Gonzalo y Carla están jugando en una resbaladera que es representada por el tramo de AB, cuando Gonzalo se encuentra parado en la parte más alta de la resbaladera, observando a Carla con un ángulo de depresión de 16 grados. Ah, ya, el ángulo de depresión con el cual está viendo a Carla es de 16 grados. ¿Qué, pero qué está viendo? Observando a Carla con un ángulo, observando, pero observando qué cosa? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? Observando a Carla con un ángulo de depresión de 16 grados. Bueno, ahí falta especificar, ¿ah? Vamos a tomar como dice Dayana arriba, aunque no el problema no lo menciona, pero ya lo tomamos. Sí dice, sí dice. Ya, si las alturas de Gonzalo y Carla son 120 y 50 centímetros, ya 120 es 1,2 metros, vamos a pasarlo a metros, 1,2 metros. Y la altura de Carla me dice que es 50 centímetros, 50 entre 100, 0,5 metros. Ahí está. Es decir, Carla está a la altura del punto B. Ahí está Carla. Ya. ¿Qué nos dice? ¿A qué distancia se encuentra Carla de la resbaladera? Ya empezamos a trabajar. Si esto es 0,5, acá a la izquierda también vale 0,5. Eso significa que arriba es 3. Si a 37 se le opone 3, a 53 se le opone 4. Además, esto de aquí es 4,2. 3 más 1,2, 4,2. Pero si esto de aquí es 16 por la propiedad de la z, según la clase que hemos tenido el día de hoy, si esto es 16 y esto es 4,2, cuando se conoce la longitud del opuesto, el adyacente va con cotangente. Pero la cotangente de 16 se conoce. La cotangente de 16 vale 24 séptimos. Entonces tendríamos que multiplicar 4,2 por 24 entre 7. 4,2 por 24 entre 7 sale 14,4. Y a ese 14,4, que es todo, porque 14,4 está saliendo todo esto, le tenemos que restar el 4 de la izquierda, porque lo que me piden es la distancia entre Carla y la resbaladera. Le restas y sale 10,4. Bueno, en mi opinión faltó especificar qué es lo que está viendo de Carla, porque también podría estar viendo los pies de Carla y ahí la historia sería distinta, ¿no? Pero bueno, ya está, muchachos. Un fuerte abrazo para todos. Ah, en el solucionario dice que la clave es la D, entonces probablemente lo que se haya tomado es la parte inferior. Prueba con la parte inferior de Carla. Tampoco, así es. No, no, el problema necesita un poco más de precisión. Con eso concuerdo. Ajá, exactamente. Bueno, cuídense muchachos. Un fuerte abrazo para todos.